Muy bien, vamos a dar inicio entonces, ¿sí? Nuevamente, álgebra, números complejos, Melgarejo Padilla Miguel Ángel, Callao, viernes 13 de agosto. Iniciamos con esta primera sesión de clases correspondiente al curso de álgebra. Un momentito. Bien. Vamos a seguir. No me hace caso. Bueno. Ya. Dice, objetivo. Presentar algunos elementos de un nuevo sistema numérico que se genera como ampliación del sistema de los números reales. Estos elementos denominados cantidades imaginarias se generan históricamente de la resolución de la ecuación binómica de la siguiente forma: x a la 2n más 1 igual a 0, donde n pertenece al conjunto de los números naturales y n es un número mayor a lo mucho igual que 1. Del despeje vemos que x es igual a la raíz de índice 2n de menos 1. ¿Bien? Por aquí, hacer conocer que de todas las cantidades imaginarias usuales, la más importante es el número imaginario raíz de menos 1, cuya forma simbólica universal es I, que fue establecida por Carl Friedrich Gauss en el siglo XIX y se denomina unidad imaginaria. ¿Bien? Esto es lo que tenemos como objetivo. Y luego también nos interesa exponer todas las propiedades que guardan las unidades imaginarias y sus características diversas, así como conocer el campo numérico de los números complejos, sus características, operaciones y propiedades asociadas. ¿Bien? Vamos a dar vuelta a la página y lo que vemos es el mapa conceptual, que no es otra cosa que el esquema de la sesión de clases del día de hoy. Números complejos. Empezamos con lo que son cantidades imaginarias. Vamos a ver la definición de unidad imaginaria, luego potencias de la unidad imaginaria y propiedades. Por otro lado, vamos a ver el conjunto de los números complejos, ¿bien? Luego, la definición de un número complejo y la forma cartesiana de un número complejo. También vamos a ver la clasificación de los números complejos en complejo real, complejo imaginario puro y complejo nulo. Y también vamos a ver las relaciones entre números complejos, como son igualdad de complejos, conjugado de un complejo y el opuesto de un complejo. La parte de operaciones de complejos la dejamos para la sesión de clases de la próxima semana. Bien, aquí tenemos nuestro mapa conceptual. Iniciamos entonces, muchachos, la clase del día de hoy. Cantidades imaginarias. Definición. Dice, son aquellos números que resultan de extraer la raíz de aquellos radicales de índice par. Bien, tienen esta forma. Índice radical par, cantidades negativas. Obviamente A es un número positivo y N es un número entero positivo. ¿Sí? La unidad imaginaria está establecida por la siguiente cantidad. Raíz de menos 1 es I. Esto implica que I al cuadrado es menos 1. Esto es lo que conocemos hoy en día como la notación de Gauss. Bien, ahí lo tenemos. Veamos. Ejemplo. Raíz de menos 16. Mire usted, la forma correcta es raíz de 16 por raíz de menos 1. Bien, la raíz de 16 es 4 y la raíz de menos 1 es I. Otro ejemplito. Raíz de menos 5 es raíz de 5 por raíz de menos 1. Y la raíz cuadrada de menos 1 es I y la raíz de 5 sigue indicada como raíz de 5 y quedaría I raíz de 5. Otro ejemplo, reducir la siguiente expresión. Vea usted, aquí tenemos este radical. Vea. ¿Ven? Para él y para él. Raíz de menos 1 por 2, raíz de menos 1 por 8. Raíz de 2 por raíz de menos 1 por raíz de 8 por raíz de menos 1 más. Raíz de 12 por raíz de menos 1 por raíz de 3 por raíz de menos 1. ¿Quién es raíz de menos 1? I. Raíz de 2, raíz de 8, raíz de 12, raíz de 13. Luego, raíz de 2 por raíz de 8 por I cuadrado.
raíz de 12 por raíz de 3 por i cuadrado, porque i por i es i cuadrado, pero de aquí i cuadrado es menos 1. Tendríamos raíz de 16 por menos 1 más raíz de 36 por menos 1, 4 por menos 1, 6 por menos 1. Lo que es menos 4 más menos 6, que es menos 4 menos 6. Por lo tanto, la respuesta a este ejemplito sería 10 negativo, en ese orden. Bien, potencias de la unidad imaginaria. Vea usted, vamos a empezar con lo siguiente. Nos interesa analizar la potencia enésima de i a la n para todo n que pertenece a los enteros. Bien, consideraciones. I a la 0 vale 1. I a la 1 vale i. Tener en cuenta esto. Bien, analicemos por inducción las potencias crecientes de i a la n para n mayor o igual que 1. I a la 1, i. I al cuadrado, lo que hemos visto hace un momento, es menos 1. I al cubo sería el producto de ellos dos, o sea, el producto de ellos dos. I al cubo. I a la 4 sería o bien i al cuadrado, o bien i a la 1 por i al cubo. Siendo el caso, i a la 4 sería 1. Bien, miren, ahora i elevado a la 5 es i a la 4 por i. I. Vean, i a la 6 es i al cubo al cuadrado. Vea, sale menos 1. I a la 7, i a la 4 por i al cubo. O si gusta, i a la 6 por i a la 7, menos i. I a la 8 es i a la 4 al cuadrado, 1. Y así podemos seguir viendo, sí, potencias sucesivas hasta i a la 12. En ese sentido, ve usted que hay algo que estamos observando. Cada 4 potencias continuas se repite i menos 1 menos i 1. I menos 1 menos i 1. I menos 1 menos i 1. Teniendo en consecuencia que cuando son potencias de exponente 4 o múltiplos de 4, 4, 8, 12, siempre la potencia es igual a 1. Y ello debe llamarnos la atención. Se observa que las potencias de i se repiten 4 veces y solo asumen uno de los 4 valores observables. I menos 1 menos i 1. I menos 1 menos i 1. Teniendo en cuenta lo siguiente, ¿qué se puede apreciar? Que i elevado a un múltiplo de 4, 4k, sí, es 1. Bien, ahora, mira, i a la 5, él es un múltiplo de 4 más 1, porque 5 es 4 más 1. 9 es 8 más 1. 8 es un múltiplo de 4 más 1. Si se trata de un múltiplo de 4 más 1 es i. A ver. 4 más 1, 4 más 1, sí. Disculpen, aquí tendríamos que corregir, ¿sí? Eso sería i. Bien. No hay problema. Aquí, vámonos al lapicito. I. Bien, mire, seguimos. Aquí, múltiplo 6 es 4 más 2, 10 es 8 más 2. Cuando es un múltiplo de 4 más 2 es menos 1. Y cuando es un múltiplo de 4 más 3 es menos i. Ahí lo tenemos. ¿Sí? Tenemos esto. Entonces, 4K pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Qué más? 4K implica un múltiplo de 4. I a un múltiplo de 4 es 1, I a un múltiplo de 4 más 1, múltiplo de 4 más 2. Vamos a recordar algo muy interesante. I elevado a un múltiplo de 4 más n es n. ¿Por qué? Porque a ustedes en el curso de aritmética le han enseñado que un múltiplo de 4 más n es en potencia, ¿no? N. Vamos a tener ella ya en forma práctica. Aquí. ¿Sí? ¿Por qué, profesor? Porque esto sería igual a i a un múltiplo de 4 por i a la n. Pero cuando es un múltiplo de 4, esto vale 1. Esto sería i a la n. ¿Se entendió? ¿El por qué? Bien, ahí lo tenemos. Entonces, tener presente esto.
I elevado a un múltiplo de 4 más n es I a la n. Para todo n que pertenece a los enteros, ¿sí? Ejemplo, mire, I a la 63. 63 es 60 más 3, un múltiplo de 4 más 3. Pero esto sería I al cubo, por esta propiedad. I al cubo es menos I, aquí está. Solo tengo que memorizar esto. ¿Sí? Aquí. I al 81. 81 es 80 más 1. ¿Bien? Y 80 más 1 sería I a un múltiplo de 4 más 1. Eso sería I a la 1 y esto sería I. ¿Bien? Y luego tenemos I a la 30. 30 es 28 más 2, es decir, un múltiplo de 4 más 2. Y tenemos I cuadrado, e I cuadrado es menos 1. Luego, I a la 52. 52 es un múltiplo de 4. Sí, porque es 13 por 4. Y un múltiplo de 4, I elevado a un múltiplo de 4, eso es 1. Esto nada más. Y recordar que I cuadrado es menos 1, I al cubo es menos I, y I a la 4 es 1. Solo estos tres y, esto, y esta propiedad. ¿Sí? Bien. Seguimos. Ejemplo aplicativo. Mire, cuando tenemos números de más de 2 cifras, solo tenemos que analizar si es múltiplo de 4 o no, las dos últimas cifras, en este caso 19. 19 es 16 más 3, por lo tanto es un múltiplo de 4 más 3. 72 es un múltiplo de 4. 90 es un múltiplo de 4 más 2, porque es 88 más 2. Entonces, en consecuencia, aquí tendríamos i a un múltiplo de 4 más 3, i a un múltiplo de 4, i a un múltiplo de 4 más 2. Vean, i al cubo más 1, 1 y cuadrado. Pero i al cubo, perdón, i al cubo, aquí, sería, ¿cuánto? Menos i. 1, porque si es múltiplo de 4, i al múltiplo de 4 es 1, y cuadrado es menos 1. 1 con menos 1 se cancelan, por lo tanto, la expresión reducida aquí sería menos i, ¿no? La unidad imaginaria, con signo negativo. Propiedades, muy importantes, para todo n, k y r que pertenece al conjunto de los números enteros. ¿Qué se cumple? Que la raíz de menos 1 es i. Esto implica que i cuadrado es menos 1. 2, que i a la 4n es i a la n. ¿Sí? Y que i a la 4n más r elevado a la n, esto se convierte en i elevado a la r elevado a la n. Pero si r vale 1, esta expresión toma la siguiente forma. I elevado a la 4k más 1 elevado a la n, esto simplemente sería i. ¿Bien? Y la cuarta propiedad es que si yo sumo i más i cuadrado más i cubo más i a la 4 hasta un múltiplo de 4, esto es 0. Entonces, esto es por la situación que se vio aquí. Vean. Miren, cada 4. Si yo sumo de i a la 1 a la i a la 4 es 0. De i a la 1 a i a la 8 se eliminan cada 4. Bien, debido a ello, que nosotros tenemos esta propiedad. Bien, propiedad número 5. I a la n más i a la n más 1 más i a la n más 2 más i a la n más 3, exponentes sucesivos, cada 4 también es 0. Y i a la menos n, cuando el exponente es negativo, esto es menos 1 a la n por i a la n. Y de aquí, para reducir, podría aplicar esta propiedad o esta propiedad. ¿Bien? Perdón, disculpen ustedes. A ver, voy a pedirles algo. Les voy a dar un par de minutos y quiero que ahorita me copien estas propiedades, sobre todo en un papelito, rapidito, un par de minutos, porque la voy a necesitar para la parte aplicativa.
muy bien. ¿Listo? Ya. Entonces, lo que vamos a usar. Otra cosa que usted debe recordar es que i al cuadrado es menos 1. Anote. I al cubo es menos i. E i a la 4 es 1. Acompañado de esta propiedad que es súper poderosa, y en algunos casos esta otra, nos van a ayudar ¿qué cosa? Para poder reducir expresiones con la unidad que involucran a la unidad imaginaria. Vamos a ver aplicaciones. Preste atención. Mire, tenemos aquí nuestra primera aplicación. Dice, hallar el valor de A más B si A es igual a I elevado a la 49, elevado a la 1972, elevado a la 2004. Y B es I a la, a ver, ¿cuánto es esto? 3.456.735. ¿Bien? Profe, ¿cómo hacemos? Comenzamos del primero, recordando. I a la 4K más R elevado a la N, esto es I a la R elevado a la N. Pero si R vale 1, mira aquí, el primer exponente de I, R vale 1, entonces esta expresión se convierte en I. Mira esta expresión. Mira, esta expresión. 49 es 48 más 1. Y 48 es un múltiplo de 4. Profesor, 1972 elevado a la 2004, eso sería un exponente, tu n. Entonces, usted tendría i a la 4k más 1 elevado a un exponente. Por esta propiedad, n sería 1972 a la 2004. Por lo tanto, todo esto se reemplaza por i a la 1, que simplemente es i. ¿Vieron? Ahora miren, profesor, y cuando tengo una cantidad de más de 2 cifras, analizo las dos últimas cifras nada más. 35. 35 es 32 más 3. Y es un múltiplo de 4 más 3. ¿Bien? Sí, ya veo que están participando en el chat. Muy bien. Entonces aquí tendría i a la 4k más 3. Por propiedad, ¿cuál, profesor? Aquí está. I a la 4k más n es i a la n. Él se reduce a i al cubo. I al cubo, según lo que te acabo de pedir que guardes en tu memoria, es menos i. Por lo tanto, finalmente, tenemos que a es a más b, o sea, i más menos i. O i menos i, y esto es 0. ¿Sí? Muy bien, ahí está, ¿no? ¿Quién? Melgarejo, Campos, Mesa, Guevara, anotándose sus puntitos. Bien, ahí lo tenemos. ¿Preguntas hasta aquí? Ahí está la respuesta. ¿Pregunta, jovencitos? Muy bien. Seguimos. Mire usted. Aplicación número 2. Hallar el valor de i a la 1 más i cuadrado más i cubo, así sucesivamente, i a la 2020 hasta i a la 2021. ¿Qué hacemos? Observamos esta propiedad. Si yo tengo la suma de las potencias de i sucesivas, desde un i elevado a la 1 hasta un i que es un múltiplo de 4, cuyo exponente es un múltiplo de 4, ¿sí? Entonces, esto me da 0. Observando el problemita, veo que 2020, un año muy desafortunado, que pasará al olvido de toda la humanidad, o recordándolo para prevenir, bien, todo lo que pasó, es un múltiplo de 4. Bien, eso vale 0. Por lo tanto, ¿por qué? Porque 2020 es un múltiplo de 4. 2021 es 21 y 21 es un múltiplo de 4 más 1. ¿Bien? Y esto por propiedad es i a la 1. E i a la 1 es i. Por lo tanto, tenemos este problema desarrollado. ¿Sí? Miren, poderosísimas las propiedades. Aplicaciones, nada más. Bien, vamos a ver. Seguimos. El conjunto de los números complejos. Dejamos las cantidades imaginarias, ¿sí? Y pasamos al conjunto de los números complejos. ¿Qué es el conjunto de los números complejos? Una ampliación del conjunto de los números reales, donde consideraremos a un conjunto especial
que más que conjunto numérico son cantidades imaginarias. Por definición, un número complejo Z es todo par ordenado de números reales de la forma A, B, donde la primera componente es la parte real y la segunda componente es la parte imaginaria. Él es un número complejo. A y B son números reales, definido en su forma cartesiana, como par ordenado. Bien, donde A, R de E, que se lee parte real del complejo Z. Bien, y B será im, no es yo soy, no, tenga mucho cuidado, es álgebra, ¿sí? Yo soy Z, no, es parte imaginaria del complejo Z. Bien, así se lee B. A es la parte real y B es la parte imaginaria. Ahora, el conjunto de los números complejos se denota por la letra C con una rayita ahí. ¿Sí? Ahí está, para que lo vean mejor. ¿Ya? Es como vamos a denotar el conjunto de los números complejos. ¿Bien? Entonces, ¿cómo se define? Como los pares ordenados de la forma XY, tal que X y Y pertenecen al conjunto de los reales. X y Y son números reales, pero expresados como un par ordenado, como se ve aquí o acá, me representan un número complejo. ¿Sí? Se le dice forma cartesiana por la forma característica que tiene en similitud a un par ordenado. Pero los números complejos jamás se representarán en un plano cartesiano, sino en un plano complejo, o también llamado diagrama de Argand. Bien, ejemplo, son números complejos. Mire, Z, 2,5, W, menos 2, menos 5, U, 0, menos 1, y V, menos 1 medio, raíz de 7. ¿No? Profe, pero yo veo números pares ordenados, pero en este caso vamos a asumir, estando en este capítulo, que son números complejos. Y en las situaciones problemáticas se te va a indicar ello. ¿Bien? Seguimos. Teorema. Todo número complejo Z de la forma A, B tiene un equivalente en su forma cartesiana. Perdón. Es de la forma binomial. Perdón. Sí, está bien. Denominada forma binomial, esta de acá. Binomial, porque parece un binomio, un polinomio. O forma rectangular. O sea que Z, que es igual a B, tiene como tal un equivalente, la forma cartesiana. Esta es la forma cartesiana. Tiene un equivalente así. Son iguales, sino que son dos formas distintas de ser representado. Forma cartesiana y forma binomial o binómica. ¿Bien? A más BI. Y así es como más se conoce o la forma más popular de representar un complejo. Si ustedes llegan a la universidad y estudian ingeniería, y sobre todo ingeniería electrónica, van a llevar todo un semestre de un curso llamado variable compleja. Análisis en variable compleja. Van a trabajar funciones donde las variables son números complejos. Y por lo general van a trabajar con esta función, con esta representación, no con esta, pero son similares. ¿Sí? Tienen aquí la base. No boten sus cuadernos, guarden los PDFs. Bien, dice, forma cartesiana o forma binómica de un número complejo. ¿Ven? Ya entramos a la forma A más BI. Dice que todo número complejo de esta forma es posible transformarlo a esta forma si I es la raíz cuadrada de menos 1. I es la unidad imaginaria. En la forma binómica, en la forma cartesiana, perdón, se representa como 0,1, ya que este número I no tiene parte real, 0, y tiene parte imaginaria, 1. ¿Bien? Este se representa en el famoso diagrama de Argand o plano complejo, que es un isomorfismo del plano cartesiano. Cuando yo te digo que es un isomorfismo, es que el diagrama de Argand o plano complejo tiene quizás las mismas características de análisis y funcionalidad que el plano cartesiano,
pero no es el plano cartesiano, por su forma de definición, ya que un plano cartesiano es la intersección de dos rectas numéricas y consideran un eje X y un eje Y, mientras que el diagrama de Argand, preste usted atención, va a considerar un eje imaginario y un eje real. Eje real, eje imaginario, mutuamente perpendiculares, el centro es o el cero. ¿Bien? ¿Y para qué me sirve el diagrama de Argand? Para representar gráficamente un número complejo. Un complejo Z de la forma A, B, ¿sí? Es un punto en este plano. Es un punto en este plano. Vea bien, un número complejo es un punto en el plano. Cuando yo represento un número en la recta numérica, hay un orden. La recta numérica es la forma geométrica de representar al conjunto de los números reales, donde a cada punto le corresponde un único número real. Y esta tiene un orden de crecimiento de izquierda a derecha. Profe, ¿y en el conjunto de los números complejos habrá un orden de crecimiento? Ya no es un punto en la recta. Un número complejo tiene un grado de análisis superior al de los reales, porque un real es un punto en una recta numérica. Un número complejo es un punto en un plano complejo. Por lo tanto, no existe o no se define en el conjunto de los números complejos relaciones de orden. Tenerlo presente. Yo no puedo decir que Z1 es mayor a Z2, pero sí puedo tener o ver otras características. Miren, proyecto este valor de A en el eje real y B se proyecta en el eje imaginario. Parte real, parte imaginaria. Trazo un vector. Este vector me va a ayudar a ubicar un número complejo en cualquier parte del plano. Y como es un vector, tiene un módulo. ¿Sí? Ahora, este punto, desde el cual he trazado este vector que me ubica este complejo, se le conoce como polo del complejo Z. Y a este extremo, a la cabecita, a la puntita, se le va a conocer como afijo del complejo Z. ¿Y qué es esto? El módulo, ¿sí? Siendo A la parte real del complejo Z, B la parte imaginaria del complejo Z, y Z es igual a A, B, pero en su forma cartesiana, y en su forma binómica es A más BI. Bien, que son formas equivalentes. Además, esa es la forma cartesiana y esta es la forma binómica. Bien, el módulo del complejo Z, el módulo, ¿recuerdan en vectores qué era? ¿Alguien me lo puede decir? ¿Qué me indicaba el módulo en el capítulo de vectores? La medida. La medida de la magnitud que representaba este. En pocas palabras, el tamaño del vector. Y aquí el criterio es el mismo. Pero como este vector está ubicado en un plano complejo, tiene esta medida y esta medida que son mutuamente perpendiculares. El módulo de un complejo Z se halla a través del famoso teorema de Pitágoras, donde A es la parte real del complejo y B la parte imaginaria. Ejemplo, Z es el par ordenado 3,5, forma cartesiana, forma binómica, 3 más 5i. W es el complejo 1 menos 7, forma cartesiana, forma binómica 1 menos 7i. Bien, disculpen, ¿preguntas hasta aquí? ¿Preguntas? Por favor, el tiempo es oro, respondan. Ninguno, profesor. Listo, seguimos. Aplicación. Dice, sea el complejo Z igual a menos 6 menos 10i. Calcular M, que es 2 veces la parte real de Z, menos 3 veces la parte imaginaria de Z. Este es el complejo Z. ¿Qué tenemos que reconocer? Su parte real. ¿Quién es la parte real? Menos 6. ¿Sí?
Y su parte imaginaria, menos 10. Profe, ¿y el i? No, simplemente menos 10. El i lo obviamos. ¿Sí? La parte real es 6 y la parte imaginaria es menos 10. ¿Bien? ¿Qué te piden? Calcular esta expresión. Reemplazamos. Nos piden esta expresión. Reemplazando será 2 por menos 6 menos 3 por menos 10. Y esto es primaria. ¿Sí? Básico, trivial, elemental, fútil. ¿No? Algunos dirán absurdo que me pregunten en quinto año esto. Pero bueno, es una aplicación, no se ofenda, ¿ya? ¿No? Mi intención no es dañar o ofender su alto coeficiente o su intelectualidad. Presten atención. ¿Se entendió? ¿Sí? Listo. Vamos a ver si nos alcanza la vida para una aplicación más. 2. Dice, represente gráficamente este complejo. Este complejo menos 12,5 lo representaremos en el famoso diagrama de Argand. Eje real, eje imaginario. Menos 12 me representa la parte real. Menos 12 lo ubico en el eje real. 5 me representa la parte imaginaria. ¿Sí? Del origen hacia arriba ubico la coordenada 5. ¿Qué hago? Trazo perpendiculares desde estos puntos hasta que se intersecten en un punto. 1 con mi radio vector y ubico dicho punto. Dicho punto será el complejo Z menos 12, I. ¿Bien? Y esto sería el complejo. Ahora, calcular el módulo rápidamente sería Pitágoras. ¿Bien? Ahí lo tienen. Raíz de menos 12 al cuadrado más raíz de 5 al cuadrado. Y esto finalmente nos da 13. Y aquí llegamos con esta primera parte.